Chicos, muy buen día. Bueno, bienvenidos a esta primera clase del mes de septiembre del curso de Geografía. Bueno, el primer tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el clima, ¿no? Un tema importante para nuestro tiempo. Está un poco relacionado con lo que habíamos hablado de la contaminación y todos esos temas relacionados al calentamiento global, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poco más sobre qué es eso, ¿no? ¿Qué es el clima en sí? ¿No? Muchas veces hemos oído, pero ¿cuál es la diferencia que existe, por ejemplo, entre clima o, o presión atmosférica, ¿no? Precipitaciones, qué son los vientos? Entonces, para poder conocer todo eso, vamos a poder empezar dando las definiciones correspondientes de cada término. Muy bien, empecemos entonces. Bueno, el clima, para empezar, hay que saber diferenciarlo. En geografía, el tiempo, ¿no? Va a ser algo diferente a lo que es el clima. Vayamos a ver. El tiempo atmosférico va a describir las condiciones de la atmósfera en un lugar determinado y también en un momento, ¿no? Nos ponen un ejemplo, una tarde lluviosa. Claro, puede ser que estemos en verano, pero todo una tarde se la ha pasado lloviendo. A ese espacio, a ese periodo corto que se le ha pasado lloviendo en verano, se le puede llamar el tiempo atmosférico. En cambio, el clima es el tiempo atmosférico que predomina habitualmente en una zona durante un largo periodo de tiempo. Ejemplo claro tenemos ahí inviernos fríos y secos, ¿no? Como lo que hemos tenido hasta hace unas semanas atrás y en algunas zonas sigue teniendo, ¿no? Ese frío seco y muy intenso por las noches, ¿no? Entonces, esa es la primera definición que vamos a dar a lo que es el tiempo y el clima, ¿no? No olvidemos entonces, el tiempo atmosférico va a ser un momento determinado, ¿no? Algo fuera de lo común en lo que ya está establecido, mientras que el clima es ya un tiempo más prolongado, ¿no? Un largo periodo de tiempo. Muy bien, sigamos entonces. ¿Cuáles van a ser los elementos que van a conformar el clima? Bueno, estos elementos del clima van a ser fenómenos producidos en la atmósfera, ¿no? Y el estudio de estas nos va a permitir analizar el clima y el tiempo de un determinado lugar. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos elementos? Tenemos cinco. La temperatura, la humedad, el viento, las precipitaciones y la presión atmosférica, ¿no? Vayamos a ver entonces cada una de ellas con sus definiciones para poder entenderlas mejor. Muy bien, en cuanto a la temperatura nos dice que es la cantidad de calor que tiene el aire en un lugar determinado. Está relacionado con la cantidad de calor que recibimos del sol y esta se va a medir con el termómetro pero en grados centígrados. Claro, bueno, eso es obvio prácticamente. Nuestro planeta Tierra, a ser un planeta redondo, achatado en los polos, entrega mayormente una parte de su rostro del planeta Tierra al Sol, directamente lo que se le conoce como la línea del Ecuador, una zona que es cálida de por sí, ya que el Sol le llega directamente. A diferencia de los dos polos, del hemisferio norte y el hemisferio sur, o el polo norte y el polo sur, que no reciben gran cantidad de sol por las que su clima es más templado, ¿no? Entonces, la temperatura iba a variar enormemente, sea el mismo mes del año, porque la cantidad que recibe de calor del sol no va a ser igual, ¿no? Entonces la temperatura siempre va a estar relacionado a qué? A la cantidad de calor que vamos a recibir del sol. Muy bien, sigamos entonces. La humedad. ¿Qué es la humedad? Bueno, la humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua que va a contener el aire. Si hay mucha humedad, bueno, el vapor se condensa formando nubes, niebla. La humedad se mide con el higrómetro. Muy bien, sigamos con lo que es el viento. El viento es el aire en movimiento, ¿no? Aquel que sentimos prácticamente transcurrir por nuestro cuerpo, nos roza, pero no podemos verlo, ¿no? Pero sí sabemos que está ahí porque podemos, gracias a él, respirar el oxígeno. Bueno, este viento se va a desplazar continuamente en la atmósfera y va a arrasar consigo nubes y va a influir en la temperatura, pues va a mover masas de aire frío y también caliente. Esto es importante. Entonces, el anemómetro va a ser el instrumento que va a medir la velocidad del viento y la veleta su dirección, tal y como vemos ahí, ¿verdad? Entonces vemos algunas veletas, ese artefacto que cuando sopla el aire fuerte, la flecha indica hacia qué dirección o qué coordenada está indicando el viento, a qué dirección sopla el viento. No, pero no olvidemos este dato importante. Los vientos, ¿por qué van a ser algo que está relacionado con lo que es el clima? Pues van a ser al desplazarse continuamente van a arrasar consigo o arrastrar nubes y estas van a influir porque las nubes que el viento va a mover van a ser de aire frío y caliente, ¿no? Entonces esas nubes van a ser arrastradas por el viento hacia otra ciudad y continuamente va a ir lloviendo, ¿no?
Un ejemplo claro aquí en Lima este podría ser que cuando, por ejemplo, en Chosique está lloviendo, en Chaclacayo no, pero al cabo de media hora o 40 minutos, en Chaclacayo también empieza a llover, ¿no? Entonces eso se debe a que los vientos han ido arrastrando las nubes, ¿no? Y llevándolo de lugar en lugar, ¿no? Y cada lugar que esté debajo de esas nubes va a recibir el impacto de lo que es las lluvias, ¿no? Entonces por eso es la importancia del viento. Muy bien, sigamos con las precipitaciones. ¿Qué son las precipitaciones? Las precipitaciones van a ser la cantidad de agua que cae de la atmósfera y llega hasta la superficie de la Tierra. ¿No? Estas pueden caer de forma líquida a través de la lluvia o también sólida a través del granizo o la nieve. Las precipitaciones se van a medir en litros por metro cuadrado. ¿No? Así es como miden, por ejemplo, lo que es el río, cuánta cantidad de agua empieza a transcurrir, se va a medir con esto, ¿verdad? Con lo que es metro cúbico. Muy bien, sigamos entonces. Nos dice que es la cantidad de agua que cae de la atmósfera y llega hasta la superficie de la Tierra. Claro, las precipitaciones van a ser lo que conocemos nosotros como las lluvias, ¿no? Al hacer demasiado calor, muchas veces sabemos por el ciclo del agua que el agua del mar se va a condensar, ¿no? Entonces se va a empezar a evaporar, perdón. Esa evaporación va a subir a la atmósfera, ¿no? Convirtiéndose en lo que son las nubes. Esas nubes a su vez van a ser arrastradas por el viento y luego van a empezar a depositar lo que se conoce como las lluvias en un lugar. ¿No? Entonces, a eso se le llama precipitaciones. Muy bien, tenemos también como quinto elemento lo que son la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Nos va a indicar el peso del aire de la atmósfera. Cuanto más aire tengamos, por ejemplo, mayor será la presión, ¿no? Esta va a variar de todas maneras de unos sitios a otros, pues la presión no es igual, por ejemplo, en una montaña que en una playa, o si hay acumulación de aire frío o aire cálido. La presión se mide con el barómetro. Muy bien, eso nos va a indicar entonces lo que va a relacionarse con lo que es la presión atmosférica, ¿no? El peso que va a contener el aire. Pero no olvidarse, como indica el ejemplo, que no va a ser lo mismo la presión atmosférica en una montaña que en una playa, ¿no? Muy bien, sigamos.